Hola, en este tutorial vamos a dar las indicaciones básicas para el uso del software PropExpert, que es la herramienta tecnológica con la cual trabajaremos el método de sistema de matrices de impacto cruzado, SMIC, para la construcción de escenarios de futuro. Lo primero es ingresar a la página que ya conocemos, es la perspective.fr, donde vamos a encontrar información de los métodos de perspectiva. En este caso podemos acceder a este enlace, métodos de perspectiva, y nos llevará a donde se encuentran todos los software, tanto las versiones en escritorio como la versión en la nube. Para el software PropExpert vamos a ubicar los programas versión en la nube, PropExpert, y vamos a dar el link en versión en la nube. Inmediatamente se va a desplegar una nueva página que nos va a llevar a la dirección prop-expert.com. También es otra manera de ingreso directo a esta página. Si se pueden dar cuenta, el software está totalmente en francés. Pueden ustedes utilizar una opción de traducción como es utilizada Google, o trabajarlo, que es muy sencillo y muy intuitivo. A pesar de que no sepan algo de francés, se puede trabajar muy fácilmente. Si ya tienen un usuario, vamos a conectarnos. De lo contrario, lo primero es realizar una inscripción. En esta inscripción de usuario nos va a pedir crear un usuario, ¿cierto? Ustedes incorporarán el usuario que más guste, estudiante 2021, como ustedes quieran, el correo electrónico donde van a recibir una confirmación para el acceso posteriormente, un password, que es esta sección de acá, su apellido, su nombre, su profesión o ocupación. En Société vamos a trabajar, o podemos incluir el nombre de la universidad, país, Colombia, el lenguaje, el idioma en que ustedes prefieran, español, inglés, tiene varias opciones en esta sección, y un teléfono de contacto. Luego vamos a dar una validación y posteriormente esperaremos a nuestro correo electrónico que nos llegue confirmación de acceso. En mi caso ya tengo el usuario creado, así que vamos a acceder directamente. Vamos a conectarnos. Cuando nos conectemos nos va a presentar unas opciones para crear proyecto, que es lo primero que vamos a hacer. Aquí tengo ya un ejemplo creado, pero vamos a arrancar con uno nuevo. Vamos a darle un nombre al proyecto. Ejemplo. ¿Listo? Vamos a dar siguiente. Y él nos va a desplegar y nos va a ir haciendo una serie de preguntas para completar la información básica. Como ya lo habíamos mencionado en clase, la construcción de las hipótesis es uno de los insumos o de las materias primas que requiere este software en términos de lo que nos vamos a preguntar posteriormente. Aquí tenemos entonces la opción de incluir las hipótesis, ¿cierto? Dice los títulos largos y los títulos cortos. En los títulos largos la sugerencia no es solo poner el título, sino poner la hipótesis completa. Vamos a escribir probable es que al año 2026, y la solución o la estructura que ya hemos indicado en clase. Voy a hacer aquí un copiar y pegar para simplemente mostrar el ejercicio de carga de la información, y aquí algunos nombres de variables que ya teníamos preparados para este ejercicio. Vamos a dar siguiente y nos va a desplegar una opción en la cual nos dice cómo quiere responder el cuestionario. Esta versión web tiene algo muy interesante, es que yo puedo enviarle a las personas que van a participar un enlace para que respondan el cuestionario. Y eso lo hacemos de acá, generar un enlace para responder el cuestionario. Ese enlace se lo enviamos a las personas y ellos pueden ingresar directamente sus respuestas a la herramienta. La otra opción es que se responda si están haciendo entrevistas o han recogido la información de otra manera, puedan ustedes cargar la información por los expertos que estamos utilizando, que estamos atendiendo para la realización de este ejercicio. Vamos a irnos por esta segunda parte. Aquí nos va a pedir un apellido y un nombre del experto. ¿Listo? Vamos a habilitar el cuestionario y vamos a comenzar a diligenciar las respuestas. Nótese que la herramienta acá ya posee una escala que va desde 1 a 5, donde 1 va a ser muy nada probable o improbable, y 5 va a ser totalmente probable o muy certero. ¿Listo? Recuerden que este es un método donde exploramos y reflexionamos en términos de las probabilidades. A diferencia del método o el software de escritorio, allá sí utilizamos una escala que va de 0 a 100, ¿no? En términos de probabilidades. 0, 10, 20, 30%. Aquí lo que vamos a indicar es en la escala de muy poco probable o muy probable, dependiendo cómo corresponda a cada una de las hipótesis. Voy a diligenciar unos datos suponiendo que ya tenemos la información
de las probabilidades que nos ha dado este experto en este trabajo. Aquí vamos a dar siguiente y nos va a llevar a responder ya las probabilidades compuestas, ¿no? De tanto de sí realización como de no realización. Aquí se va a hacer el ejercicio y nos va a ir solicitando las respuestas por cada una de las hipótesis. La primera que se va a evaluar es la hipótesis 1 con respecto a las demás. Aquí arriba tenemos información de la hipótesis o del ejercicio de probabilidades compuestas o probabilidades condicionales también. Nos presenta la información de la hipótesis que estamos evaluando. Recuerden que aquí para el ejercicio pusimos todas iguales. Aquí nos está dando un dato. Este dato 3 corresponde a la probabilidad simple, ¿no? Del resultado previo de los cálculos que hicimos, ¿no? ¿Cuánto fue la evaluación de qué tan probable es que esto ocurra, ¿no? Esa hipótesis anterior. Y aquí nos va a preguntar en términos que qué tan probable es que esto ocurra si se da la hipótesis de calidad. Y lo mismo, vamos a utilizar una escala de 1 a 5. Si esta hipótesis es muy probable, si se da la hipótesis de calidad, vamos a utilizar una escala más alta. Y por el otro lado tenemos las preguntas sobre probabilidad compuesta o probabilidad condicional de no realización. ¿Qué tan probable es que esto se dé si no se da la hipótesis de calidad? Perfecto. Vamos a dar una serie de resultados aleatorios simplemente para seguir avanzando en el ejercicio. Estas mismas calificaciones, haciendo las preguntas de sí realización o no realización, se van a continuar haciendo con las siguientes hipótesis. Muy bien, ya se ha realizado la calificación de las 5 hipótesis, tanto en su probabilidad simple y su probabilidad compuesta o condicional. Aquí ya hemos finalizado el ejercicio, vamos a darle siguiente y aquí nos da una serie de opciones de ya poder analizar los resultados. En este caso solo tenemos un experto. Recuerden que para el ejercicio mínimo vamos a trabajar con 5 expertos. Aquí tenemos una información que habla de cálculos brutos, cálculos netos, tratamiento de los cálculos netos, información por los expertos. En este caso solo tenemos información de un experto. ¿Listo? Aquí también recuerden que podemos trabajar por grupos de expertos en caso de que hayamos creado esa información. Podemos trabajar con gráficos o histogramas. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio con este único dato, ¿no? Que vamos a trabajar con todos los expertos en Semrush Experts, ¿cierto? O por grupo de expertos en caso que los hayamos creado, los escenarios más probables. Como lo vimos en clase, aquí tenemos las combinaciones de escenarios más probables. Recuerden donde el escenario 111 es donde todas las hipótesis que propusimos se realizan y hay otros escenarios que si no deseaban, acaba de estar, fíjense, 000, que es donde ninguna de las hipótesis ocurre. Aquí tenemos entonces que este primer escenario, el escenario 11110, con los datos que trabajamos y solo un experto, nos da una probabilidad del 0.1116 que corresponde al 1.6%. Eso mismo es lo que vamos a verificar en los siguientes datos. Este histograma, este histograma que estamos revisando acá, es la herramienta que vamos a trabajar. Esto es lo que nos va a permitir hacer la identificación de los escenarios alternos del sistema. Otra herramienta que vamos a trabajar en esta versión web y también se utiliza en la versión de escritorio es en la misma sección de cálculos netos de la información, las probabilidades simples. Aquí lo que hace es un cálculo de todas las probabilidades de las evaluaciones que han hecho los expertos respecto a la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad simple de esas hipótesis que estamos planteando. ¿Para qué nos va a servir esta información? De aquí vamos a hacer un cálculo donde ese cálculo nos va a permitir construir lo que se denomina el escenario tendencial del sistema. Y para la construcción, recuerden que aquí estamos trabajando con un solo experto, pero ustedes tienen muchos más expertos, pero aquí nos va a dar un resultado si pasamos el mouse encima, donde nos muestra la probabilidad de ocurrencia, la probabilidad simple de ocurrencia de esa hipótesis, es decir, ella por sí sola. Esta información, este dato, vamos a sacar un promedio con esos valores que aparecen ahí, que los podemos traducir en porcentuales, el 41.4%, el 61.1%, etc. Y vamos a sacar un promedio. Los valores que estén por encima del promedio
los vamos a considerar como que se realizan, es decir, les vamos a otorgar el valor de 1. Y estos valores que estén por debajo del promedio, vamos a considerar que no se realicen y le vamos a otorgar un valor de 0. En ese orden de ideas, al hacer el cálculo, aquí estamos construyendo un resultado en términos de unos y ceros. 1, 1, 1, 1, 0, probablemente, pensando que el promedio o este valor esté por debajo. Esa configuración 1, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? En este caso en particular, ya nos está dando de cuál podría ser ese escenario tendencial del sistema, ¿no? Uno en el cual las hipótesis se darían por sí solas, pero teniendo esa información de ese cálculo, podemos hacer una interpretación también y la construcción de ese escenario tendencial. La herramienta tiene otras opciones que ustedes pueden trabajar o que pueden explorar. Si aquí exploramos estos tratamientos de los cálculos netos, vamos a encontrar otra información de matrices, planos de proximidad, histograma de extremos, etc., que ustedes también pueden identificar y trabajar. Este histograma de extremos es bastante interesante. Aquí vamos a encontrar los extremos en términos de máximos y mínimos, ¿no?, de la posibilidad de realización de la hipótesis. En este valor, por ejemplo, en 1, 1, en esta configuración 1, 1, 1, 0, hay una probabilidad máxima del 17% y una mínima del 0.09, ¿no?, en términos de un 9% de probabilidad de realización. ¿Listo? Estos datos nos permiten entender cuáles son los extremos, ¿no?, en los cuales se mueve ese escenario. Por ejemplo, volviendo a este escenario, en esta información encontramos que existe una probabilidad, el top, ¿no?, un rango. Nos da un rango para trabajar, ¿no?, y eso es lo interesante de esta herramienta. En términos del análisis, nosotros solemos irnos al máximo, a la probabilidad máxima. Pero si quisiéramos también analizar la probabilidad mínima que tiene ocurrencia en ese escenario, también lo podemos hacer con información del histograma. Y hay otros datos también, el plano de proximidad, las soluciones contrastadas, matrices de elasticidad, que vamos a encontrar los valores, y sus explicaciones las podemos detallar en la literatura de Gödel respecto a análisis. De esta manera, entonces, hacemos uso de las herramientas básicas que necesitamos del software ProbExpert para extraer resultados y poder identificar los escenarios de futuro en el trabajo aplicado que estamos realizando. Esos escenarios de futuro, recuerden que tenemos que interpretarlos y construir una historia alrededor de ellos, ¿no?, una historia que nos va a permitir entender qué es lo que debe hacer la organización, el sistema o aquello que estemos estudiando, esa problemática, para que se cumplan esos escenarios, o qué debemos hacer para alejarnos de esos escenarios no deseados. En clase y con la presentación, pues complementaremos la información para finalizar el ejercicio aplicado. Cualquier duda, por favor, no lo piensen dos veces, escríbanos. Hasta pronto.